Hay momentos en la vida en que la fe no se demuestra con palabras, sino con resistencia. Son esos días en los que las oraciones parecen no tener eco, en los que el silencio pesa más que la respuesta, en los que todo lo que creías firme comienza a tambalearse. Ahí, justo ahí, es donde la fe deja de ser un concepto y se convierte en prueba. Dice Santiago capítulo 1, versículos 2 al 3. Tengan por sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia. Es un pasaje que suena extraño a los oídos humanos, porque nadie asocia la alegría con la dificultad. Sin embargo, esa es la paradoja divina. Las pruebas no llegan para destruirte, sino para revelar lo que Dios ha depositado en ti. La fe no crece en la comodidad, florece en la adversidad. No se fortalece cuando todo está bien, sino cuando el terreno se vuelve incierto. Cada vez que atraviesas una situación que pone a prueba tu confianza, el cielo no te está castigando, te está entrenando, porque el propósito de la prueba no es quebrarte, es purificarte. Muchos oran por tener una fe más fuerte, pero no comprenden que la fortaleza espiritual no se recibe por deseo, sino por proceso. La fe no se hereda ni se improvisa, se forma en los días de fuego. En esas temporadas donde parece que Dios calla, Él está obrando. Porque mientras tú esperas un milagro externo, Él está construyendo un milagro interno, la fortaleza. Hay algo que solo el dolor revela quién eres realmente. En la calma todos parecen firmes, pero en la tormenta se conoce la raíz. Y si la raíz está en Dios, aunque el viento sople con furia, no caerás. Tal vez te doblarás, tal vez llorarás, pero seguirás en pie. Porque la fe probada es la que resiste, no porque no tenga miedo, sino porque elige creer en medio del miedo. El dolor prueba la profundidad de tu confianza. Las demoras prueban la autenticidad de tu esperanza. Las pérdidas prueban la sinceridad de tu amor. Y cada vez que eliges mantenerte firme, aunque no entiendas, algo en ti se vuelve más fuerte. El fuego que debía consumirte termina purificando tu alma. A veces, lo que más duele no es lo que pasa afuera, sino lo que pasa dentro. Es la duda silenciosa que susurra, ¿dónde está Dios ahora? Pero justo en ese instante, el Espíritu te recuerda, estoy aquí, en ti, trabajando en silencio. Porque la fe no siempre se siente, muchas veces se sostiene a ciegas. Cuando entiendes esto, la prueba deja de ser castigo y se convierte en propósito. Ya no preguntas ¿por qué a mí?, sino ¿para qué en mí? Y esa pregunta abre la puerta a una nueva dimensión de crecimiento. La fe deja de ser reacción y se vuelve convicción. Hay personas que miden su fe por la cantidad de milagros que han recibido, pero Dios mide la fe por la cantidad de veces que has confiado sin ver nada. No se trata de cuántas veces recibiste respuesta, sino de cuántas veces elegiste creer sin tenerla. Esa es la fe que produce fortaleza interior, la que transforma lágrimas en aprendizaje, la que convierte el desierto en escuela, la que hace de las heridas testimonios. Dios no se complace en verte sufrir, pero sí en verte madurar. Cada prueba tiene una semilla de transformación. A veces, esa semilla germina en medio del llanto, otras en medio del silencio. Pero si te mantienes firme, crecerá. Recuerda algo, la fe que nunca fue probada, nunca será confiable. La fe verdadera no depende del clima, sobrevive incluso en invierno. Cuando el alma tiembla y aún así dices, creo, el cielo se detiene a escucharte, porque en ese creo débil, el poder de Dios se perfecciona. Mira a los grandes hombres y mujeres de la Escritura. Ninguno fue exento de prueba. Abraham esperó lo imposible. José fue traicionado antes de reinar. Moisés fue rechazado antes de liberar. David fue perseguido antes de gobernar. María lloró antes de ver resurrección. Todos tuvieron que pasar por el fuego antes de brillar, y no fue el dolor lo que los hizo grandes, sino su perseverancia en medio del dolor. El fuego no define al oro, lo revela. ¿Y tú?
Al igual que ellos, estás siendo refinado. No para ser más religioso, sino para ser más real. Cuando la fe es probada, el corazón aprende a descansar, no porque todo esté bien, sino porque todo está en manos de Dios. Esa confianza madura te hace fuerte por dentro, aunque por fuera parezcas frágil. Y esa fortaleza interior no se gana con experiencias emocionales, sino con la práctica diaria de creer incluso cuando nada tiene sentido. Si hoy estás atravesando una prueba, no te avergüences. No pienses que estás lejos de Dios. Estás exactamente en el lugar donde Él fortalece a los suyos. No te está castigando, te está entrenando. No te está alejando, te está formando. Cada lágrima que cae está regando la semilla de una fe más profunda. Y aunque ahora no veas el propósito, pronto entenderás que cada herida fue necesaria para construir algo dentro de ti que ninguna bendición superficial podría haber logrado. La fe probada no solo te hace fuerte, te hace sabio. Aprendes a discernir, a soltar, a confiar sin condiciones. Dios no se apresura porque su obra más importante no es lo que hace por ti, sino lo que hace en ti. Y cuando termina te encuentras distinto, más sereno, más paciente, más agradecido, más libre. Por eso no temas si estás siendo probado. Lo que hoy parece pérdida, mañana será testimonio. Lo que hoy parece confusión, mañana será claridad. Lo que hoy parece silencio, mañana será voz. Porque el fuego no destruye al que pertenece a Dios, lo purifica. Y si esta palabra ha tocado algo en ti, escribe en los comentarios: mi fe será más fuerte que mi prueba. Escríbelo no como deseo, sino como declaración. Porque cada vez que confiesas fe en medio del proceso, el enemigo retrocede y el espíritu avanza. No hay crecimiento sin resistencia, ni madurez sin proceso, ni fortaleza sin prueba. Y si hoy estás pasando por fuego, recuerda, no estás solo, no estás roto, no estás perdido. Estás siendo formado por las manos del alfarero. Y esas manos nunca fallan. Cuando la fe es probada, no basta con resistir en silencio. Hay que hablarle al alma, declarar con firmeza lo que aún no se ve, pronunciar en voz alta lo que el corazón cree, aunque las circunstancias contradigan. Las declaraciones de fe son el lenguaje de quien no se rinde, la voz del espíritu que se rehúsa a caer en desesperanza. Por eso, hoy te invito a declarar junto conmigo, no como repetición vacía, sino como acto de poder. Porque cuando hablas desde la fe, el cielo responde. La palabra dicha con convicción es semilla viva y el Espíritu Santo la hace florecer. Declara conmigo: mi fe no será quebrada por la prueba, será fortalecida en ella. Cuando el dolor toque a tu puerta, recuérdalo. No es el final. Es el taller donde Dios trabaja en silencio. Cada dificultad que enfrentas está moldeando algo en ti que no se puede construir en la calma. Di también: Dios está conmigo incluso cuando no entiendo sus caminos. La fe madura no busca explicaciones, busca presencia. Hay veces en que el entendimiento no trae paz, pero la presencia sí. Por eso, no le pidas a Dios que te quite toda dificultad. Pídele que te acompañe en cada una. Otra declaración que puedes guardar en tu corazón es esta: estoy siendo formado, no destruido, porque aunque el fuego arda, la intención del alfarero nunca es romper, sino moldear. Lo que hoy duele, mañana tendrá sentido. Y mientras tanto, Dios te sostiene. Haz también esta oración con calma, respirando entre cada palabra. Señor, no permitas que la prueba apague mi fe. Enséñame a ver más allá del dolor, a reconocer tu mano aún en medio de la confusión. No dejes que mi mente se llene de miedo, sino de esperanza. Que en cada desafío descubra tu enseñanza y que en cada caída sienta tu mano levantándome. Permite que estas palabras se graben dentro de ti, porque cuando el alma se alinea con la verdad, la tormenta deja de dominar. Declara ahora: la fe que Dios sembró en mí no se marchitará. Aunque a veces el cansancio intente tomar el control,
Recuerda que la semilla fue plantada por el Espíritu mismo. Ningún viento puede arrancarla. Podrás sentirte débil, pero no estarás vencido. La prueba no es señal de ausencia, sino de propósito. Si no hubiera fe en ti, no habría necesidad de probarla. Lo que Dios permite en tu vida tiene un fin más alto del que puedes imaginar. Ora así: Señor, enséñame a confiar incluso cuando no veo el camino. Que mi fe no dependa de resultados, sino de tu carácter. Tú eres fiel y eso me basta. Aunque el proceso sea largo, permaneceré creyendo. Aunque mis ojos no vean, mi corazón sabrá que estás obrando. Cada vez que oras de esa forma, tu espíritu se fortalece. Porque la oración no siempre cambia las circunstancias, pero siempre cambia al que ora. Haz esta otra declaración: mi fe está siendo purificada, no debilitada. El oro se prueba con fuego, el alma se prueba con procesos, pero al final ambos brillan más. No temas al fuego, porque el fuego que viene de Dios no quema, purifica. Declara también: la paciencia se está formando en mí, y con ella la madurez. La fe no solo se mide por lo que resiste, sino por cómo espera. Esperar con esperanza es una de las formas más altas de creer. Y en ese esperar, el Espíritu Santo trabaja en silencio, preparando tu carácter para lo que viene. Ora ahora así, en voz baja, con el corazón abierto: Espíritu Santo, renueva mi fe. Quita de mí toda duda, todo temor, toda impaciencia. Enséñame a confiar sin exigir, a esperar sin quejarme, a creer sin condiciones. Que mi fe sea más firme que mis emociones y más constante que mis circunstancias. Respira profundo. Esa oración ya está obrando. El Espíritu no espera gritos, responde a la sinceridad. Recuerda también que la fe no es negar la realidad, es mirarla con esperanza. No se trata de fingir que no duele, sino de creer que el dolor no será eterno. No se trata de cerrar los ojos al problema, sino de abrir el corazón al propósito. Declara con convicción: la prueba no me define, Dios me define. Esa verdad tiene poder, porque la identidad en Dios no depende del momento que atraviesas, sino del amor que te sostiene. Eres hijo, eres hija, incluso cuando no sientes su abrazo. Y esa identidad es la base de toda fe inquebrantable. También puedes decir: no temo al proceso, porque sé quién camina conmigo. La presencia de Dios no siempre evita la tormenta, pero siempre garantiza que no te ahogarás. Aunque las olas golpeen, hay una mano invisible que no te suelta. Esa es la promesa que sostiene al creyente cuando todo parece incierto. Ora así una vez más: Señor, gracias por cada proceso. Gracias porque nada en mi vida es desperdicio. Aún las lágrimas son semilla de bendición. Fortalece mi mente, calma mi corazón y dame la paz de saber que estás obrando aunque no lo entienda. El alma se calma cuando agradece, porque la gratitud abre espacio al espíritu. Mientras te enfocas en lo que Dios ya ha hecho, la ansiedad pierde poder sobre lo que aún no ves. Haz ahora una última declaración en esta oración: mi prueba será mi testimonio. Dilo con firmeza, sin dudar, porque un día lo que hoy duele será historia de victoria. Y no solo será para ti, sino para otros que escucharán de tu experiencia y encontrarán esperanza. Esa es la obra del Espíritu: convertir el dolor en propósito y el propósito en vida. Y si esta oración ha tocado algo profundo en ti, te invito a hacer un acto sencillo de fe. Dale me gusta a este mensaje y declara públicamente tu confianza en Dios. No por algoritmos ni por visibilidad, sino como acto simbólico de decirle al cielo: sigo creyendo. Porque la fe no se demuestra solo en palabras, sino en gestos. Cada pequeño acto de obediencia es una chispa que mantiene viva la llama del Espíritu. Recuerda, la fe probada no se quiebra, se afina. No se apaga, se purifica. Y cada día que eliges creer, aún cansado, estás edificando dentro de ti una fortaleza que nada ni nadie podrá derribar. Así que no temas al fuego, no temas al silencio, no temas a la espera.
Todo lo que estás viviendo está bajo el control de aquel que no comete errores. Y cuando este proceso termine, mirarás atrás y dirás, valió la pena creer. Cuando la fe es probada, la primera reacción del alma suele ser buscar respuestas. Queremos entender el por qué. Anhelamos una explicación que nos dé sentido. Pero con el tiempo, el Espíritu nos enseña que hay algo más valioso que una respuesta, su presencia. Porque cuando encuentras el rostro de Dios, ya no necesitas entenderlo todo, solo descansar en Él. Buscar su rostro no es un acto teórico, es un clamor del alma. Es el momento en que dejas de pedir por lo que necesitas y comienzas a pedir por quién necesitas. Es cuando la fe madura y reconoce que la verdadera recompensa no está en el milagro, sino en el Dios que lo realiza. Cada prueba es una invitación a mirar hacia arriba. Mientras la mente busca soluciones, el corazón anhela encuentro. Y ese anhelo, cuando nace en medio del dolor, tiene un poder que el cielo honra. Dios no se resiste a un corazón que lo busca sinceramente. Dice Salmo capítulo 27, versículo 8. Mi corazón te ha dicho, busca mi rostro. Tu rostro, Señor, buscaré. Esa es la oración de quien ha entendido que la paz no viene de saber el futuro, sino de conocer al que lo sostiene. La fe probada despierta hambre de presencia, porque cuando los recursos humanos se acaban, el alma recuerda que su verdadera fuente no está en lo visible. Buscar su rostro es reconocer que solo Él puede llenar el vacío que deja la prueba. Ningún consuelo humano, ninguna palabra de ánimo, ningún éxito momentáneo pueden sustituir la calma que llega cuando su presencia se manifiesta. Pero buscar su rostro requiere tiempo. En un mundo que corre, el Espíritu invita a detenerse. No para perder tiempo, sino para recuperarlo. Porque cada minuto a solas con Dios multiplica en sabiduría lo que el ruido del mundo te roba en ansiedad. El alma que busca a Dios con sinceridad aprende a callar. No todo en la oración es hablar. Muchas veces es escuchar. En ese silencio, el Espíritu traduce tus lágrimas, interpreta tus pensamientos, acomoda tus cargas y te susurra, estoy aquí. Buscar su rostro también implica aceptar el proceso. A veces, el rostro de Dios no se revela en la respuesta inmediata, sino en la perseverancia. La fe que lo busca sin condiciones crece hasta convertirse en confianza inquebrantable. Ya no pide explicaciones, se entrega. La fe probada transforma la oración de petición en adoración. Ya no oras solo para que el dolor se vaya, sino para que Dios se quede. Ya no pides tanto por un resultado, sino por comunión. Y cuando llegas a ese punto, descubres que la prueba que tanto temías fue la herramienta que te llevó a la intimidad que tanto necesitabas. Dios a veces permite que todo alrededor se sacuda para que aprendas a descansar solo en Él. No porque quiera verte sufrir, sino porque sabe que tu fe florece en el desierto. Cuando los apoyos humanos fallan, el alma aprende a apoyarse en lo eterno. Buscar su rostro es también aprender a reconocerlo en lo cotidiano, en el susurro del viento, en la sonrisa de alguien, en la calma después de llorar. Dios no siempre se revela en lo extraordinario. Muchas veces se muestra en lo simple. El problema no es que Él no hable, es que no siempre estamos atentos. La fe probada purifica la mirada. Le enseña a ver a Dios donde antes solo veías caos. Descubres que la tormenta no era castigo, sino aula. Que el silencio no era ausencia, sino enseñanza. Que la espera no era demora, sino preparación. Todo cambia cuando dejas de buscar respuestas y comienzas a buscar su rostro. Dice Salmo, capítulo 105, versículo 4. Busquen al Señor y su poder. Busquen siempre su rostro. No dice busquen su ayuda o busquen su favor, sino su rostro. Porque cuando encuentras el rostro de Dios, encuentras todo lo demás. En esa búsqueda el alma se vuelve sensible. Comienzas a notar la voz de Dios en lugares donde antes pasabas de largo.
Aprendes a reconocer su guía en pequeñas decisiones, su consuelo en momentos inesperados, su corrección en el silencio. Buscar su rostro es aprender a vivir consciente de su compañía, y mientras más lo buscas, más cambia tu interior. La preocupación se convierte en confianza, la ansiedad en calma, la queja en gratitud. Porque cuando la presencia de Dios llena tu mente, ya no hay espacio para el temor. Buscar su rostro también implica rendir el control. A veces, el alma quiere dirigir a Dios, decirle cómo y cuándo actuar. Pero la búsqueda genuina se rinde. Le dice, no entiendo, pero confío. No veo, pero creo. No siento, pero sigo. Esa rendición no te debilita, te libera. Hay un misterio en todo esto. Cuando buscas el rostro de Dios, descubres el tuyo. Su presencia te revela quién eres. No eres el que cayó, ni el que falló, ni el que fue herido. Eres el que Él formó, el que Él llamó, el que Él está perfeccionando. Buscar su rostro es recordar tu origen y tu destino. El Espíritu Santo es quien despierta en ti esa necesidad. Él te guía hacia el rostro del Padre, no por obligación, sino por amor. Cada vez que oras sin saber qué decir, es el Espíritu quien ora contigo. Cada vez que te levantas cuando querías rendirte, es el Espíritu quien te impulsa. Cada vez que sientes paz sin razón aparente, es el Espíritu confirmando, no estás solo. Buscar su rostro no siempre trae emoción, pero siempre trae transformación. Hay días en los que no sentirás nada y aún así estarás más cerca que nunca. Porque la fe no se mide por sensaciones, sino por constancia. Si hoy estás en medio de una prueba, haz de ella tu altar. No te apresures en pedir salida, pide el encuentro. Dile, Señor, no quiero solo que esto termine, quiero conocerte más a través de esto. No quiero solo que cambies mi situación, quiero que transformes mi corazón. Muéstrame tu rostro en medio de esta oscuridad, y Él lo hará. No quizás de la forma que imaginas, pero sí de la manera que necesitas. Dios no desperdicia lágrimas, ni silencios, ni esperas. Todo lo que atraviesas tiene propósito cuando lo buscas a Él en medio. La fe probada te enseña que no hay noche tan larga que impida el amanecer, ni dolor tan profundo que impida su consuelo. Buscar su rostro es aprender a esperar ese amanecer, no con desesperación, sino con esperanza. Y cuando llegue, te darás cuenta de que no solo sobreviviste a la prueba, fuiste transformado por ella. Porque cada vez que buscaste su rostro en medio del caos, algo del cielo se quedó en ti. La fe que ha pasado por el fuego ya no busca huir del dolor, busca entender el propósito. Ya no pregunta por qué, sino para qué. Esa transformación interior es lo que produce la verdadera fortaleza, una fuerza que no viene de ti, sino de Dios. Una fortaleza que no se nota por fuera, pero sostiene todo por dentro. La fe probada moldea al creyente en todas las áreas. Dios no solo trabaja en lo espiritual, también toca lo físico, lo emocional y lo mental, porque no te creó por partes, te formó completo. Y cuando el Espíritu Santo actúa, lo hace integralmente, restaurando lo visible y lo invisible. En lo físico, la fe probada enseña descanso. Cuando la mente confía, el cuerpo también lo siente. Las noches de insomnio se vuelven más cortas, las tensiones comienzan a soltar, la respiración se calma. No porque la situación haya desaparecido, sino porque tu interior encontró reposo en Dios. Dice Salmo capítulo 4, versículo 8. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Esa confianza no es una teoría, es una medicina. La paz espiritual tiene efecto en el cuerpo. El estrés cede ante la presencia de Dios. La fatiga se aligera cuando el alma suelta el control. La fe probada aprende a descansar, incluso en medio del trabajo y la lucha. Cuando confías, tu cuerpo responde. Cuando entregas tus cargas al Señor, tus hombros se alivian, tu respiración se regula, tu energía se renueva. No es magia, es el diseño divino. Fuiste creado para depender de Él, no para cargar con todo solo.
La fe probada no es pasiva, pero sí aprende a reposar. En lo emocional, la fe probada es bálsamo. El dolor enseña empatía, la pérdida enseña compasión, la espera enseña paciencia. El corazón deja de endurecerse y en su lugar se vuelve sensible, pero firme. Ya no reacciona con desesperación, sino con serenidad. El creyente maduro no es el que no siente, sino el que siente sin perder el control. El Espíritu Santo sana las heridas invisibles. Te enseña a liberar el rencor, a perdonar, a llorar sin vergüenza, a seguir adelante sin amargura. La fe probada no es fría, es sabia. Sabe cuándo hablar, cuándo callar, cuándo dejar ir. También te da equilibrio emocional. El alma que ha pasado por fuego ya no se deja arrastrar por cada emoción. Sabe que la tristeza no es el final, ni la alegría la meta. Aprende a vivir estable, firme, sin depender del vaivén de los sentimientos. Esa estabilidad no es frialdad, es madurez espiritual. En lo mental, la fe probada renueva los pensamientos. La mente humana tiende al miedo, a la preocupación, al ¿y si sale mal? Pero el Espíritu Santo enseña a reemplazar esos pensamientos por la verdad. Dice Romanos capítulo 12, versículo 2. Sean transformados por medio de la renovación de su mente. Esa transformación comienza cuando decides creer que Dios está en control. Ya no permites que el miedo gobierne tus decisiones, ni que la duda ocupe tu descanso. La fe probada no niega la realidad, pero elige pensar con esperanza. La mente que confía se vuelve creativa, resiliente y clara. Aprende a pensar con perspectiva eterna, no con prisa humana. Los pensamientos se ordenan, la ansiedad disminuye y la sabiduría espiritual crece. Porque cuando dejas que la palabra habite en tu mente, la tormenta pierde poder sobre ti. Y en lo espiritual, la fe probada florece. Es en la adversidad donde el alma crece de verdad. Cada lágrima se convierte en oración, cada silencio en adoración, cada caída en oportunidad de levantarse con más humildad. El espíritu se fortalece no evitando las pruebas, sino atravesándolas con Dios. Dice Isaías, capítulo 40, versículo 31. Los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esa renovación no es teórica, es real. Quien confía resiste, quien espera se eleva. Quien persevera encuentra propósito incluso en el dolor, porque el Espíritu Santo no solo consuela, también entrena. La fe probada da profundidad espiritual. Antes de la prueba orabas por costumbre. Después de la prueba oras por necesidad. Antes leías por hábito, ahora lees por hambre. Antes cantabas por alegría, ahora adoras por convicción. Esa transformación no se logra en la calma, sino en la fragua de los días difíciles. Y cuando el alma ha sido fortalecida, algo cambia en la manera de ver la vida. Ya no te dejas llevar por las apariencias, aprendes a discernir. Ya no te desesperas cuando algo se retrasa, sabes que Dios no llega tarde. Ya no dudas cuando algo se rompe, confías en que Él puede reconstruirlo. Esa es la fortaleza que el fuego deja en el corazón. Esa fuerza interior no significa que no caigas, sino que sabes levantarte. No significa que no llores, sino que tus lágrimas ya no son de derrota, sino de entrega. No significa que no sientas miedo, sino que eliges seguir caminando a pesar de él. La fortaleza de la fe probada no grita, permanece. No se impone, brilla. No busca admiración, busca verdad. Y esa verdad es simple. Si Dios permitió el proceso, es porque te está preparando para algo mayor. Cuando la fe madura, también madura la forma de amar. Aprendes a amar sin condiciones, a servir sin esperar reconocimiento, a creer sin exigir garantías. La fe probada produce corazones estables que no necesitan certezas humanas porque confían en promesas eternas. Esa fortaleza también se traduce en esperanza. Aunque el panorama parezca incierto, el alma dice, Dios sigue aquí. Aunque los planes cambien, la paz no se pierde.
porque el creyente que ha pasado por el fuego ya no vive de circunstancias, vive de convicciones. Y no olvides algo esencial: la fortaleza que viene de Dios siempre tiene propósito compartido. No te la da solo para resistir, sino para sostener a otros. El que ha sido consolado, consuela. El que ha sido fortalecido, fortalece. La fe probada te convierte en refugio, en testimonio, en esperanza para los que todavía están en medio del fuego. Esa es la madurez de la fe. Cuando dejas de preguntarte, ¿por qué me pasa esto?, y comienzas a decir, ¿a quién puedo ayudar con lo que viví?, entonces descubres que el dolor no fue pérdida, fue inversión. Y que el poder que te sostuvo no fue tuyo, fue del Espíritu. Haz esta oración con calma. Señor, gracias por las pruebas que me formaron. Gracias porque en mis debilidades encontré tu fuerza. Te entrego mis temores, mis heridas y mis cansancios. Fortalece mi cuerpo, renueva mi mente, sana mis emociones y enciende mi espíritu. Que todo en mí refleje tu poder. Y que cada vez que me falten fuerzas, recuerde que tú eres mi fuente. Esa oración es una semilla. Cada vez que la pronuncias, la fortaleza espiritual vuelve a brotar. No porque tú seas más fuerte, sino porque Dios siempre cumple su promesa. Nunca deja vacío al que confía. Y si hoy esta palabra te ha recordado que tu fe no se rompió, sino que maduró, declara con convicción en los comentarios: mi fuerza viene de Dios, no de mí, porque quien lo reconoce se vuelve invencible. No porque no tenga caídas, sino porque tiene raíces. La fe probada produce fortaleza interior y esa fortaleza no se apaga, se multiplica. Con cada prueba te haces más resistente, más sabio, más sereno y poco a poco, sin que lo notes, te conviertes en testimonio vivo de la fidelidad de Dios. Hay momentos en los que el alma se siente expuesta, vulnerable, como si el viento de la vida soplara demasiado fuerte. En esos días, la fe probada no busca escapar, busca refugio. Y ese refugio no está en las circunstancias ni en las personas, sino en la presencia de Dios. Solo Él puede ofrecer una protección que no depende del entorno, sino de su amor constante. El corazón humano necesita sentirse seguro, pero las seguridades terrenales son frágiles. Cambian, se desmoronan, se pierden. Por eso el Espíritu Santo enseña al creyente a levantar su mirada hacia el único refugio que no se mueve, el abrigo del Altísimo. Dice Salmo capítulo 91, versículo 1, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Esa sombra no es oscuridad, es cobertura. Es el recordatorio de que, aunque el fuego arda, no te consumirá. Aunque las aguas suban, no te ahogarán. Aunque la noche sea larga, no estarás solo. Refugiarse bajo su protección no significa vivir sin tormentas, sino saber dónde descansar en medio de ellas. La fe probada aprende a encontrar calma, no cuando todo se arregla, sino cuando el alma recuerda quién sostiene todo. Dios no promete que no habrá batallas, pero sí promete que ninguna te destruirá. Cada vez que el miedo intenta dominarte, su voz repite: yo estoy contigo. El creyente maduro entiende que el refugio de Dios no siempre se siente, pero siempre se cumple. No es una emoción, es una certeza. Es saber que incluso cuando no lo ves actuar, Él está obrando detrás de lo visible. Su protección es como un escudo invisible que rodea tu espíritu, aun cuando tus ojos solo ven caos. En la prueba, la fe te enseña a correr hacia Él y no a alejarte. Cuanto más dura la tormenta, más profundo debe ser el refugio. La oración se convierte en casa, la adoración en techo, la palabra en abrigo. Refugiarte en Dios no es rendirte, es proteger lo más valioso, tu paz. Es elegir no dejar que el miedo se convierta en dueño de tus pensamientos. Y cuando decides vivir bajo su protección, descubres algo más hermoso aún, que no estás solo. Dios no solo cubre individuos, cubre comunidades. Nos protege también a través de otros. La fe compartida multiplica la fortaleza.
Por eso, si estás escuchando estas palabras, recuerda que este espacio no es solo un mensaje, es un refugio espiritual, una comunidad donde cada palabra, cada oración y cada testimonio se convierten en abrigo para otros. La fe se fortalece cuando se comparte. Una voz solitaria puede cansarse, pero una comunidad que ora junta puede resistir cualquier tempestad. En los tiempos bíblicos, el pueblo de Dios caminaba bajo una nube de día y una columna de fuego de noche. Ese era el símbolo de su protección. Hoy esa nube y ese fuego son espirituales. Es la presencia del Espíritu Santo habitando en medio de su pueblo. Cuando 2 o 3 se reúnen en su nombre, la cobertura se expande. La oración unida crea un muro invisible que el enemigo no puede atravesar. Por eso te invito a no caminar solo. Comparte tus cargas, pide oración, ora por otros. Ser parte del cuerpo de Cristo no es solo creer en Él, es aprender a sostener a los demás en fe. La protección divina se fortalece cuando el amor se convierte en acción. Refugiarte en Dios también implica abrir tu corazón. A veces queremos escondernos incluso de Él, por vergüenza o culpa. Pero el verdadero refugio no se encuentra en huir, sino en ser abrazado tal como eres. Dios no espera perfección para cubrirte, espera sinceridad. El Espíritu Santo no rechaza al quebrantado. Se queda precisamente ahí, donde hay lágrimas sinceras. No te pide máscaras, te pide verdad. Y cuando le abres el alma, su protección no solo te cubre, te sana. Refugiarse bajo su sombra no significa aislarte del mundo, sino vivir en él con paz interior. La tormenta puede seguir rugiendo, pero dentro de ti hay calma. Esa es la obra silenciosa del Espíritu, darte serenidad donde otros solo ven caos. El mundo intenta ofrecer refugios temporales, el éxito, el control, las relaciones, pero solo Dios ofrece un refugio eterno. Todo lo demás cambia, su amor no. Cuando la fe ha sido probada, ya no temes la oscuridad, porque sabes quién es tu luz. Ya no temes la escasez, porque conoces a tu proveedor. Ya no temes al rechazo, porque sabes que el Creador te ha aceptado. Esa es la verdadera seguridad, no depender de lo que tienes, sino de aquel que te sostiene. Y esa misma protección que recibes, Dios te llama a extenderla. Porque el refugio de su amor no es para guardarlo, sino para compartirlo. Cuando abrazas a quien sufre, estás extendiendo el manto del Espíritu. Cuando escuchas sin juzgar, estás edificando muros de paz. Cuando oras por alguien que no puede orar por sí mismo, te conviertes en abrigo. Por eso quiero invitarte hoy a formar parte activa de este refugio espiritual. No estás aquí por casualidad. Tal vez llegaste buscando una palabra para ti, pero Dios también quiere usarte para consolar a otros. Cada testimonio, cada comentario, cada oración compartida puede ser el escudo que otro necesita. Si esta palabra ha traído paz a tu corazón, escribe en los comentarios: Dios es mi refugio y mi fortaleza. Esa declaración no es simple texto, es un acto espiritual. Cuando lo dices, tu mente se alinea con la verdad y el enemigo pierde influencia sobre tus pensamientos. Refugiarte bajo su protección también significa aprender a confiar sin tener todas las respuestas. La fe probada descansa aunque no entienda, porque el alma que ha sido procesada en el fuego ha aprendido que la paz no viene de controlar, sino de soltar. Recuerda cómo Jesús dormía en la barca mientras las olas golpeaban. No era indiferencia, era confianza. Él sabía que mientras su Padre estaba presente, nada podría hundirlos. Esa misma paz está disponible para ti. Cuando aprendes a confiar de esa manera, incluso el caos se convierte en testimonio. Tu calma será luz para los que aún viven en tormenta. La fe probada también enseña a reconocer los refugios falsos. A veces buscamos seguridad en lo que nos da sensación de control, pero el verdadero descanso solo se encuentra en el amor perfecto de Dios. Dice Salmo capítulo 62, versículo 7. En Dios está mi salvación y mi gloria.
En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Esa es la verdad que sostiene al creyente en los días difíciles. Dios no es solo ayuda, es hogar. Y cuando habitas en ese hogar espiritual, tu vida se convierte en un testimonio viviente de su fidelidad. Las pruebas pueden venir, pero ya no te desestabilizan. Los problemas pueden sacudirte, pero no te quiebran. Porque sabes dónde refugiarte, y quien tiene refugio tiene esperanza. Haz esta oración con sinceridad. Señor, cúbreme con tu presencia. Sé mi sombra en el día ardiente y mi abrigo en la noche fría. Guárdame de la desesperanza, protégeme de la ansiedad y dame descanso en tu fidelidad. Que en cada tormenta recuerde que mi alma tiene un lugar seguro en ti. Esa oración es un acto de confianza y cada vez que la pronuncias, las paredes invisibles de su amor se levantan a tu alrededor. No camines solo, permanece conectado. Deja que este espacio, esta comunidad de fe, sea tu refugio en los días nublados. Aquí oramos, aquí creemos, aquí resistimos juntos, porque donde hay unidad hay poder. El Espíritu Santo no solo cubre al creyente, cubre al pueblo. No solo guarda a los individuos, protege a los que se aman entre sí. Esa es la fortaleza de la fe compartida. Cuando uno cae, el otro lo levanta. Cuando uno duda, el otro recuerda. Cuando uno llora, el otro ora. Así se manifiesta el refugio de Dios, no como un muro de soledad, sino como un abrazo de comunidad. Y si alguna vez olvidas que estás protegido, recuerda esta verdad. No hay espacio fuera del alcance de su sombra. Mientras confíes, estarás seguro. Mientras creas, estarás cubierto. Mientras ames, estarás rodeado por su presencia. Dios sigue siendo refugio para los que confían. Y tú, que sigues creyendo en medio de la prueba, estás justo donde Él te quiere, bajo su protección, dentro de su plan, sostenido por su amor. La historia de la fe está tejida con vidas que fueron probadas hasta el límite. No fueron perfectas, pero sí perseverantes. No fueron invencibles, pero se aferraron a la promesa cuando todo parecía perdido. En cada uno de ellos, Dios nos deja una huella. La fe no se mide por la ausencia de lucha, sino por la capacidad de mantenerse firme en medio de ella. Todos conocemos a Abraham, a Moisés, a David, pero detrás de esos grandes nombres hay otros, menos mencionados, que vivieron la misma intensidad espiritual y demostraron el mismo poder de la fe probada. Son testimonios que a menudo pasan desapercibidos, pero que revelan cómo el Espíritu Santo obra en el silencio, en lo oculto, en las vidas que no buscan protagonismo, sino fidelidad. Uno de ellos fue Job, un hombre que perdió todo lo que tenía, su familia, su salud, su riqueza. Pero lo más impresionante no fue lo que perdió, sino lo que conservó. Cuando todo cayó, su fe permaneció. Dijo: el Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Job, capítulo 1, versículo 21. Su historia nos enseña que la fe probada no se mide en victorias, sino en resistencia. Job no entendía el porqué de su dolor, pero eligió no apartarse. Y cuando el proceso terminó, su fe era más grande que antes. Dios no solo le devolvió lo perdido, sino que le mostró una revelación más profunda de su carácter. Otro testimonio menos recordado es el de Agar, la sierva egipcia de Sara. Fue despreciada, expulsada y obligada a vagar por el desierto con su hijo Ismael. Cuando el agua se acabó y la esperanza se desvanecía, Dios la encontró. Dice Génesis capítulo 16, versículo 13. Y llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba: Tú eres el Dios que me ve. Agar, una mujer sin nombre en la historia de los poderosos, fue la primera en llamar a Dios de esa manera: el Dios que me ve. Su prueba le enseñó algo que muchos nunca descubren, que incluso en el abandono, Dios no olvida a los suyos. La fe probada le reveló el rostro del Creador en medio del desierto. También está Ana, la madre de Samuel. Por años lloró en silencio su infertilidad, mientras otros la humillaban.
Pero en lugar de amargarse, llevó su dolor al templo, lloró desde el alma. Su oración no fue elegante, fue verdadera, y en su quebranto Dios vio fe. Dice Primera de Samuel capítulo 1, versículo 10, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Esa oración silenciosa cambió su historia. La fe probada de Ana no solo le dio un hijo, sino que trajo un profeta a Israel. Dios escuchó el clamor que el mundo ignoró. Otro ejemplo es Eliseo y la viuda del aceite. Ella estaba al borde de perderlo todo, endeudada, sin recursos. Pero su fe obediente abrió la puerta al milagro. El profeta le dijo que buscara vasijas vacías y ella creyó. Llenó una tras otra hasta que no quedó ninguna más. La fe probada de esa mujer fue práctica, no se quedó llorando, actuó. Y Dios multiplicó su pequeño recurso hasta convertirlo en abundancia. Dice Segunda de Reyes capítulo 4, versículo 7, ve, vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivan de lo que quede. La fe puesta en acción se convirtió en provisión. Entre los menos recordados también está Mardoqueo, el primo de Esther. No tuvo visiones, no realizó milagros, pero tuvo una fe inquebrantable. Cuando todos se inclinaron ante Amán, él permaneció firme. Su fe probada se mantuvo aun cuando sabía que su vida corría peligro. Y esa firmeza se convirtió en protección para toda su nación. A veces la fe no ruge, simplemente no se dobla. Hay también una historia breve, pero poderosa, la de Simeón, un anciano que esperaba la llegada del Mesías. Dice Lucas capítulo 2, versículo 25. Este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Simeón esperó toda su vida una promesa sin saber cuándo se cumpliría, pero no se rindió. Su fe fue paciencia convertida en adoración. Cuando finalmente vio al niño Jesús, exclamó, ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, porque han visto mis ojos tu salvación. La fe probada enseña a esperar sin cansarse, a confiar sin ver, a creer sin tener certezas. Otro testimonio silencioso es el de José de Arimatea, el hombre que ofreció su tumba para Jesús. En un momento donde todos temían ser asociados con él, José se presentó ante Pilato y pidió el cuerpo. Su fe fue valiente, discreta, pero real. La fortaleza interior no siempre se muestra en gestos grandiosos. A veces se manifiesta en un acto de amor cuando todos callan. José fue instrumento de dignidad en el momento más oscuro de la historia. También encontramos en las Escrituras la historia de Ruth, una mujer extranjera que perdió a su esposo y decidió seguir a su suegra, Noemí, a un país que no conocía. Su vida era un vacío de dolor, pero su fe la sostuvo. Dijo, tu pueblo será a mi pueblo y tu Dios será a mi Dios. Ruth, capítulo 1, versículo 16. Esa decisión la cambió todo. Dios la llevó de la pérdida a la redención. Su fidelidad en la prueba la convirtió en parte del linaje de Jesús. Ruth nos enseña que la fe probada no necesita entender el plan, solo necesita confiar en el Dios del plan. Y si miramos al Nuevo Testamento, encontramos a Pedro, cuya fe fue probada por el miedo y la culpa. Negó a su maestro 3 veces y lloró amargamente. Pero su caída no fue su final. Jesús lo buscó, lo perdonó y lo restauró con una sola frase: apacienta mis ovejas. Pedro aprendió que la fe probada también se levanta después del error, que el fracaso no es el fin, sino el terreno donde Dios planta la humildad. Y luego está Esteban, el primer mártir cristiano. Su fe fue probada con fuego y piedras, pero incluso en su muerte, su fortaleza interior brilló. Dice Hechos capítulo 7, versículo 55, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios. Su fe probada no lo salvó de morir, pero lo elevó al cielo. Su testimonio sigue hablando siglos después, de un corazón que confió hasta el último aliento. Pero entre todos esos nombres hay uno que resume el poder de la fe probada: Jesús.
Su confianza en el Padre fue perfeccionada en el dolor. Fue traicionado, abandonado y crucificado. Sin embargo, en medio de la cruz, pronunció las palabras más poderosas que un ser humano puede decir en su prueba. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. La fe de Cristo no evitó la muerte, la transformó en resurrección. Y esa es la herencia de todos los que creen, que la fe probada nunca termina en oscuridad, sino en vida. Cada una de estas historias revela una verdad eterna. Dios no evita la prueba, pero siempre acompaña en ella. No siempre detiene la tormenta, pero siempre fortalece el corazón que confía. Y si hoy sientes que tu fe está siendo probada, recuerda, estás en buena compañía. Estás en la misma senda que recorrieron Job, Ana, Agar, Ruth, Pedro, Esteban y todos los que un día eligieron creer cuando era más fácil rendirse. Esa elección, la de seguir confiando, es el punto donde la fe deja de ser teoría y se convierte en testimonio. Dios no te está pidiendo perfección, te está pidiendo perseverancia, porque en esa perseverancia Él moldea la fortaleza interior que transformará tu historia. Haz esta oración con humildad. Señor, dame la fe de Job para resistir, la oración de Ana para esperar, la valentía de Mardoqueo para mantenerme firme, la obediencia de Ruth para avanzar y el amor de Jesús para perdonar. Que mi fe, al igual que la de ellos, sea probada solo para brillar más. Y si este mensaje resonó en tu corazón, escribe en los comentarios: mi fe será mi testimonio, porque cada palabra dicha en fe se convierte en semilla. Y en el tiempo correcto, esa semilla florecerá en fortaleza, en esperanza y en victoria. El temor es uno de los mayores enemigos de la fe. No se ve, no se toca, pero paraliza. Se infiltra en los pensamientos, se disfraza de prudencia, se esconde en la incertidumbre y poco a poco apaga la voz del Espíritu. Sin embargo, el propósito de la fe probada es justamente este: enseñarte que el miedo no tiene poder sobre quien confía plenamente en Dios. Dice 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 7. Porque Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Esa es una declaración espiritual, no una metáfora. El temor no viene de Dios, viene de la duda. Pero la fe, cuando ha pasado por la prueba, ya no le teme al miedo. Lo reconoce, pero no lo obedece. Lo escucha, pero no se rinde ante él. El creyente que ha atravesado el fuego sabe que el temor no desaparece por completo. Lo que cambia es su lugar. Antes gobernaba, ahora solo observa. Antes dominaba la mente, ahora es silenciado por la confianza. Porque cuando has visto a Dios sostenerte en tus noches más oscuras, ya no puedes creerle a la voz del miedo. El temor siempre intenta anticiparse al futuro. ¿Y si no sale bien? ¿Y si vuelvo a caer? ¿Y si pierdo? Pero la fe probada aprende a responder con calma. ¿Y si Dios vuelve a hacerlo? Porque el alma que ha sido procesada en la prueba ya no se enfoca en el «y si fracaso?», sino en el «y si Dios me sorprende?». El Espíritu Santo es el que rompe esa cadena invisible del miedo. No lo hace con gritos, sino con paz. No lo arranca de golpe, lo disuelve poco a poco, reemplazando el temor con confianza. Cada vez que eliges creer, aunque tiemble tu voz, estás debilitando la raíz del miedo. El temor se alimenta del control. La fe se nutre de la entrega. Por eso, cuando decides soltar el control de tu vida y decir: Señor, hágase tu voluntad, el miedo pierde su poder. Porque el temor necesita terreno fértil en la preocupación. Pero cuando confías, el suelo se seca y ya no puede crecer. Dice Romanos capítulo 8, versículo 15. No han recibido un espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino el espíritu de adopción por el cual clamamos: Abba, Padre. La fe probada te enseña que ya no eres esclavo del miedo, eres hijo del amor. Y los hijos no viven temiendo perder lo que el Padre cuida. Hay temores profundos que no se confiesan fácilmente: miedo al rechazo,
miedo a no ser suficiente, miedo a perder lo amado. Pero Dios no destruye esos miedos a la fuerza, los transforma en confianza. Cada vez que el alma se rinde a Él, el amor crece y el temor se desvanece. Dice Primera de Juan capítulo 4 versículo 18, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Cuando entiendes que Dios no te ama por tus logros, sino por quien eres, el miedo deja de tener sentido, porque el amor elimina la inseguridad. La fe probada descubre que lo opuesto al miedo no es el valor, es el amor. Cada prueba que enfrentas tiene la intención divina de fortalecer esa verdad en ti, que no hay nada que temer cuando estás en sus manos. Puede doler, puede tardar, puede cambiar tu camino, pero jamás te dejará solo. La libertad del temor no significa no sentir miedo, sino no vivir bajo su dominio. El alma libre en Dios puede temblar y seguir caminando, puede llorar y seguir creyendo, puede caer y volver a levantarse. Esa libertad no es una emoción, es una decisión diaria, elegir confiar, elegir avanzar, elegir descansar. La fe probada no ignora el miedo, lo enfrenta con verdad. Cuando el enemigo susurra, no vas a lograrlo, el creyente responde, no necesito poder, tengo promesa. Cuando dice, no eres digno, respondes, Dios me llamó por gracia. Cuando dice, vas a perder, afirmas, mi vida está segura en sus manos. La libertad del temor comienza en la mente, pero florece en el Espíritu. El Espíritu Santo también te enseña a liberarte del miedo al futuro, porque el miedo siempre intenta vivir en lo que todavía no existe. Pero la fe madura habita en el presente, donde Dios actúa. El creyente que ha sido probado aprende a vivir un día a la vez, sabiendo que la provisión de hoy será suficiente y la de mañana ya está preparada. Jesús mismo lo dijo, no se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Mateo capítulo 6, versículo 34. Esa no es una frase de consuelo pasajero, es una instrucción de libertad. Vivir sin miedo al mañana es una forma de adoración. Y también está el miedo al pasado, ese que susurra recordando errores y culpas. Pero la fe probada aprende que el pasado redimido ya no tiene poder. Lo que Dios perdonó no se vuelve a juzgar. Cada cicatriz se convierte en testimonio, cada caída en enseñanza y cada error en prueba superada. El temor ya no te condena, porque la gracia ya te justificó. La libertad del temor se manifiesta también en la forma de amar. Quien teme, ama con condiciones. Pero quien ha sido liberado por el Espíritu, ama con paz. Ya no teme ser traicionado, porque confía en que incluso si lo es, Dios lo sanará. Ya no teme perder, porque sabe que lo eterno nunca se pierde. Esa libertad se refleja en la manera de servir, de vivir, de decidir. El alma sin miedo no busca control, busca propósito. Ya no necesita tenerlo todo bajo dominio, porque sabe que el que domina el universo ya gobierna su vida. Y hay algo más profundo. La fe probada también libera del miedo a la muerte. Porque cuando entiendes que tu vida está escondida en Cristo, el final deja de asustarte. La eternidad ya comenzó en ti. El Espíritu Santo te da una paz tan profunda que incluso ante lo inevitable, el alma dice, viviré confiando y cuando parta, seguiré viviendo en Él. Esa es la libertad suprema, vivir sin temor a perder, porque lo esencial nunca se pierde. Si hoy sientes que el miedo ha intentado dominarte, ora con el corazón abierto. Señor, libérame de los temores que me impiden avanzar. Arranca de mi mente toda duda que me robe la paz. Que tu amor me cubra como escudo, que tu espíritu me recuerde que no estoy solo. No quiero vivir controlado por el miedo, quiero vivir guiado por tu paz. Cada palabra pronunciada en fe es una llave, y esa oración abre la puerta a una vida donde la confianza reemplaza la ansiedad. También puedes declarar con convicción, el miedo no gobierna mi corazón, el Espíritu Santo sí.
Dilo cada vez que la ansiedad te visite, cada vez que la duda toque a tu puerta. Porque la voz que más escuchas es la que más poder tiene sobre ti, y el temor no puede resistir la voz de la fe. La fe probada produce corazones valientes, no porque no sientan miedo, sino porque aprendieron a mirar más allá de él. Y cuando llegas a ese punto, el alma descansa. El temor deja de ser enemigo y se convierte en maestro. Aprendes que solo te asustaba lo que no habías entregado. Cuando lo entregas todo, ya no queda nada que temer. La libertad que el Espíritu Santo produce es real. No es euforia, es descanso. No es insensibilidad, es paz profunda. No es inconsciencia, es confianza absoluta. Y cuando esa paz se instala en tu interior, todo cambia. Los problemas ya no desaparecen, pero pierden poder. Los pensamientos ya no se desbordan, se ordenan. Las noches ya no son largas, se vuelven oportunidades para descansar en la presencia de Dios. La fe probada te enseña a vivir así, confiando sin exigir, esperando sin ansiedad, amando sin temor. Y si esta palabra resonó en ti, declara en los comentarios: donde está Dios, no hay miedo, porque cada declaración de fe es un paso más lejos del temor y un paso más cerca de la libertad. Así obra el Espíritu. Toma lo que antes te paralizaba y lo convierte en testimonio. Y cuando miras atrás, te das cuenta de que aquello que temías fue precisamente lo que te enseñó a confiar. Esa es la libertad de la fe probada. Vivir sin cadenas, caminar con paz y descansar en el amor perfecto de aquel que nunca falla. La fe probada no se sostiene por impulso, se sostiene por hábito, no por emoción, sino por constancia. La madurez espiritual no se mide por lo que sientes, sino por lo que practicas cuando no sientes nada. Porque hay días en que la presencia de Dios no se percibe, pero sigue ahí. Y es en esos días donde los hábitos espirituales se convierten en anclas del alma. El creyente fuerte no es el que nunca se cansa, sino el que ha aprendido a recargar su espíritu cada día en la presencia. No porque deba hacerlo, sino porque lo necesita. Porque el alma que no ora se marchita, y la fe que no se alimenta se apaga lentamente sin que lo notes. Dice Salmo capítulo 16, versículo 8. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Esa frase encierra un secreto de poder espiritual: tener a Dios siempre delante, no solo los domingos, no solo en los momentos difíciles, sino siempre. Esa es la disciplina de la fe madura: convertir la presencia en compañía constante. Buscar a Dios no debe ser una obligación, sino una respiración del alma. Por eso, el primer hábito de presencia diaria es la oración silenciosa. No se trata de palabras elocuentes ni de tiempo medido. Es detenerte, aunque sea un minuto, y reconocer: tú estás aquí. Esa simple frase cambia la atmósfera del corazón. Porque cuando recuerdas su presencia, el miedo retrocede, la mente se calma y la fe respira. Otro hábito esencial es la gratitud intencional. No la que surge cuando todo sale bien, sino la que se practica incluso en medio del proceso. Cada mañana puedes hacer algo tan sencillo como decir: gracias, Señor, porque sigo aquí, porque me sostuviste ayer y lo harás hoy. La gratitud no cambia tus circunstancias, pero cambia tu mirada. Te enseña a ver bendiciones donde antes solo veías rutina. Y la fe se fortalece cuando aprende a agradecer antes de ver el resultado. También es vital alimentar el alma con la palabra, no como quien cumple un deber, sino como quien busca dirección. Cada versículo leído con el corazón abierto es una semilla que el Espíritu hace germinar. La Escritura no es un texto antiguo, es una voz viva. Cuando la lees, no solo conoces a Dios, te recuerdas a ti mismo quién eres en Él. Dice Salmo capítulo 119, versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La fe probada se mantiene encendida con esa luz diaria.
Sin palabra el alma tropieza, con ella el alma avanza. Otro hábito transformador es el silencio interior. En un mundo lleno de ruido, aprender a guardar silencio es un acto espiritual. No todo lo que sientes necesita ser dicho, ni todo lo que escuchas debe ser respondido. El silencio delante de Dios purifica el alma, despeja los pensamientos y permite oír su voz con claridad. Dice Salmo capítulo 37, versículo 7. Guarda silencio ante el Señor y espera en Él. No es un silencio vacío, es un silencio lleno de presencia. La fe madura también se fortalece con el hábito del servicio silencioso. Cada acto de amor sin aplausos mantiene viva la llama del Espíritu. Servir no solo bendice a otros, también te ancla en lo esencial. Porque quien sirve deja de mirar sus propias heridas para convertirse en canal de sanidad. Cuando ayudas, cuando consuelas, cuando das sin esperar, estás participando del mismo corazón de Cristo. Y eso renueva tu espíritu como nada más puede hacerlo. Un hábito olvidado, pero profundamente necesario, es el descanso santo. No hablo de inactividad, sino de reposo consciente en la presencia de Dios. La fe probada aprende que no todo se soluciona haciendo más, sino creyendo más. Hay momentos en los que la obediencia más grande es detenerse y dejar que Dios actúe. Dice Éxodo capítulo 33, versículo 14, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Ese descanso no es físico solamente, es interior. Es cuando el alma se recuesta en el amor de Dios y deja de pelear contra lo inevitable. También está el hábito de recordar. Recordar lo que Dios ha hecho es alimentar la fe con memoria. Cuando recuerdas cómo te sostuvo antes, tu corazón deja de temer por el mañana. La fe probada es una fe que no olvida. Cada testimonio, cada rescate, cada respuesta es un recordatorio de su fidelidad. Por eso, cada cierto tiempo detente y di, si Dios me ayudó entonces, también lo hará ahora. Esa frase pronunciada con convicción, Él tiene poder, y no menos importante, está el hábito del agradecimiento nocturno. Antes de dormir, cierra los ojos y repasa el día con gratitud. No te enfoques en lo que faltó, sino en lo que fue suficiente. Dile, gracias, Señor, porque hoy estuviste conmigo, aunque no te vi. Gracias por las pequeñas victorias, por las lecciones, por la paz que superó mis pensamientos. Dormir agradecido es dormir protegido. La fe madura no termina el día en ansiedad, sino en descanso. Otro hábito esencial es la comunión con otros creyentes. Compartir la fe no es solo compañía, es protección espiritual. Dios diseñó la comunidad para sostenernos unos a otros. Cuando te reúnes con otros que también creen, la llama se mantiene viva. Nadie puede mantenerse encendido solo por mucho tiempo. Incluso el carbón más brillante se apaga cuando se separa del fuego. Busca espacios donde la oración y la palabra sean el centro, donde la fe no se critique, sino que se fortalezca. En la unidad, el espíritu se mueve con poder. Y por último, el hábito más profundo, la rendición diaria. Cada mañana dile a Dios, hoy te entrego mis planes, mis miedos, mis pasos. Esa entrega constante evita que el corazón vuelva a cargar lo que ya dejó en el altar. Rendirte no es debilidad, es confianza. Es saber que quien sostiene el universo también sostiene tus días. La fe probada no necesita rituales perfectos, necesita corazones sinceros. No se trata de cantidad, sino de verdad. Un minuto de oración con entrega vale más que una hora de palabras vacías. El secreto no está en hacer mucho, sino en hacerlo todos los días. Orar un poco cada mañana, agradecer cada noche, leer un versículo con atención, callar cuando el alma se inquieta, servir cuando el ego se resiste, descansar cuando el cuerpo lo pide, rendirse cuando el orgullo quiere controlar. Esos son los ladrillos invisibles de una fe inquebrantable. Haz esta oración con calma. Señor, enséñame a buscarte cada día, no solo cuando te necesito.
Haz de tu presencia mi costumbre, de tu palabra mi alimento, de tu paz mi refugio. Que cada pensamiento me acerque a ti y que cada hábito revele tu amor en mí. Y si esta palabra resonó contigo, escribe en los comentarios: quiero vivir cada día en tu presencia, porque cuando lo dices, el Espíritu lo escucha y comienza a formar en ti una disciplina santa que se convertirá en tu fuente de fortaleza constante. La fe probada no termina cuando acaba la tormenta. Comienza cuando aprendes a mantener el fuego encendido en los días tranquilos. Vivir en presencia diaria es el mayor testimonio de madurez espiritual. No necesitas sentir algo extraordinario, basta con saber que Él está contigo. Y cuando esa certeza se convierte en hábito, nada vuelve a ser igual. Cuando todo termina, lo que permanece no es el dolor ni la confusión, sino lo que aprendiste mientras creías. Al final del proceso, el alma mira atrás y comprende que lo que parecía pérdida era formación y lo que parecía silencio era revelación. La fe probada no te deja igual, te deja más sabio, más sereno, más consciente de que cada paso, incluso los más inciertos, fueron dirigidos por la mano de Dios. Dice Santiago capítulo 1, versículos 2 al 3. Tengan por sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia. Esa palabra, paciencia, encierra un tesoro espiritual. No se trata solo de esperar, sino de hacerlo con confianza, de permanecer con esperanza, de resistir sin perder el amor. La paciencia es el fruto de la fe madura. Es la paz en medio del proceso, el descanso en medio del fuego, la calma en medio de la incertidumbre. Cuando tu fe ha sido probada, ya no reaccionas igual. El ruido del mundo ya no te distrae, las palabras negativas ya no te sacuden. Los retrasos ya no te desesperan. Has aprendido que el tiempo de Dios es perfecto y que lo que llega después de la prueba vale infinitamente más que lo que perdiste antes de ella. La fortaleza interior que nace de la fe probada no se construye en la victoria, sino en la resistencia. Es el poder silencioso de seguir creyendo cuando no hay señales visibles. Es la valentía de levantarte una vez más, sabiendo que Dios no ha cambiado, aunque todo a tu alrededor lo haya hecho. La revelación final de toda prueba es esta: Dios no busca destruirte, sino revelarte. Te revela quién es Él, pero también quién eres tú en Él. La fe probada no solo te muestra el poder de Dios, te muestra tu verdadero valor como hijo o hija. Descubres que eres más fuerte de lo que creías, más amado de lo que imaginabas y más guiado de lo que pensabas. El fuego que tanto temías resultó ser el lugar donde Dios te refinó, no para castigarte, sino para prepararte. El fuego no cambia lo que eres, revela lo que siempre fuiste, oro puro en manos del alfarero. Dice Primera de Pedro capítulo 1, versículo 7. Para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando se manifieste Jesucristo. Esa es la esencia de la vida del creyente, pasar por el fuego y salir brillando con la luz de Cristo. Mira hacia atrás por un momento. Recuerda tus batallas, tus noches largas, tus oraciones sin respuesta. ¿Puedes ver cómo cada una te enseñó algo? Cómo cada herida te hizo más compasivo, cada demora te hizo más sabio, cada pérdida te acercó más a Dios. Nada se desperdició. Todo fue parte del diseño divino. La fe probada te enseña a no medir la vida por resultados, sino por crecimiento. No por lo que lograste, sino por lo que aprendiste a creer. Y esa es la victoria más profunda que el alma puede alcanzar. Porque mientras el mundo celebra los éxitos externos, Dios celebra los corazones que no se rinden. Los que siguen orando cuando no ven nada. Los que siguen confiando cuando no entienden. Los que siguen amando cuando han sido heridos. Esos son los verdaderos vencedores, los que permanecen. El secreto práctico de la fe probada es este: no busques entender todo,
busca mantenerte fiel. Cuando entiendes menos, adora más. Cuando sientas cansancio, ora más. Cuando sientas miedo, declara más fe. Cuando no veas resultados, agradece más. Porque el Espíritu Santo actúa en la constancia, no en la prisa. Dice Romanos capítulo 5, versículos 3 al 4. Nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. La prueba no te quita esperanza, la produce. No apaga la fe, la purifica. No te debilita, te define. El creyente que ha sido procesado ya no necesita demostrar fe, porque la fe se nota en su paz, en su forma de hablar, de reaccionar, de esperar. La fe probada da serenidad, porque quien ha visto la fidelidad de Dios una vez, no duda que la verá otra vez. Y aunque aún no entiendas del todo tu proceso, confía. Dios sí lo entiende. Él no improvisa. Cada detalle de tu historia tiene sentido dentro de su propósito. Esa es la revelación final. No fuiste olvidado ni descuidado. Fuiste escogido para ser formado. Haz esta oración en lo profundo de tu corazón. Señor, gracias por la prueba que me enseñó a creer. Gracias por el silencio que me enseñó a escuchar. Gracias por la espera que me enseñó a confiar. Hoy entiendo que todo lo que viví fue parte de tu plan para hacerme más fuerte, más sabio y más tuyo. No quiero salir igual, quiero salir transformado. Y cuando mi fe vuelva a ser probada, recuérdame que ya pasé por el fuego y no me consumí, porque tú estabas conmigo. Cada palabra pronunciada en fe tiene poder creador. Esa oración no se queda en el aire, se convierte en promesa. Porque cada vez que agradeces en medio del proceso, el cielo lo escribe como victoria. Y si esta palabra te habló al corazón, deja en los comentarios una declaración de fe. Mi prueba me hizo más fuerte y mi fe ahora es inquebrantable. Escríbelo no solo como afirmación, sino como testimonio. Porque el acto de confesar tu fe públicamente es parte del proceso de fortalecimiento interior. Y te invito, con todo el corazón, a compartir este mensaje con alguien que esté en medio de su propia prueba. Tal vez hoy tú eres el refugio que alguien más necesita. Tu palabra, tu fe, tu ejemplo pueden ser el recordatorio de que Dios sigue obrando, incluso cuando no lo parece. Suscríbete y quédate cerca, no solo por contenido, sino por comunidad. Porque este espacio no es un canal, es un altar. Aquí oramos, aquí creemos, aquí recordamos juntos que el fuego no destruye al creyente, lo define. Y antes de terminar, quiero dejarte un secreto práctico. Cuando la próxima prueba llegue, no te apresures a pedir que termine. Pide primero que cumpla su propósito, porque cuando el propósito se cumple, la prueba se convierte en bendición. Recuerda, la fe probada produce fortaleza interior. Esa es la promesa de Santiago capítulo 1, versículos 2 al 3. No estás siendo castigado, estás siendo perfeccionado. No estás siendo olvidado, estás siendo preparado. Y cuando todo pase, cuando el fuego se apague, mirarás atrás y dirás con paz: valió la pena creer, porque la prueba pasa, pero la fortaleza permanece. Y esa fortaleza, nacida del fuego, será el testimonio que Dios usará para tocar otras vidas a través de ti.